Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo respetuoso y profundo, donde vamos a abordar una temática que ha generado reflexión durante siglos, que es el concepto del purgatorio. Nos acompañan dos voces comprometidas con su fe, un representante de la tradición católica y el otro de la perspectiva evangélica. Mi rol como moderadora es asegurar que este intercambio se mantenga claro, respetuoso y sobre todo edificante para quienes nos escuchan. Y más que buscar acuerdos, este encuentro busca comprensión. Así que gracias por estar acá, por sintonizarnos y que este diálogo nos ayude a ver con mayor claridad a cada uno de nosotros. Por la parte católica tenemos a José Garro. Bienvenido, José, a nuestro canal. Esto va a ser retransmitido. Solamente José tiene la autorización para retransmitir. Eh, por ser invitado, adelante, José, con tu presentación. Buenas noches, Rose. Buenas noches a don Josué y su esposa. Saludos, Dios los bendiga. Gracias por la invitación acá. Soy cristiano católico. Soy costarricense, pero resido en el Departamento de la Libertad de El Salvador. Mi parroquia es Nuestra Señora de las Gracias, del Padre Francisco. Saludos a los hermanos. Pues vengo a exponer mi fe, la doctrina del purgatorio, eh, con la intención de que mis hermanos católicos puedan conocer y dar razón de su esperanza. Como siempre, como otras veces, yo sé, hacer un debate con respeto, vamos a exponer ideas y nada, cada quien, como siempre, amigos, pueden siempre invitar a la gente que den like, compartan y comenten con respeto. Lo voy a subir, si me das permiso, a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube, bueno, el que manejo con mi esposa Ana Martínez, que está conmigo, que siempre me apoya, que la amo. Familia católica, ¿verdad? Si no hay problema. No hay ningún problema, José, podés compartirlo todo. Estás autorizado, solamente vos, obviamente. Listo. Sí, ¿no? Y saludos a todos y saludos a su audiencia y bueno, eh, aquí estamos preparados. Adelante. Muy bien, y por el otro lado tenemos al dueño de casa, digámoslo así, Josué, perdón, quien está ahí junto a su esposa, eh, Steph. Y adelante, hermano, para que te presentes. Claro, estamos compartiendo también acá en grupos, pero bueno, saludamos en esta noche, les bendecimos a todas las personas que ven esta transmisión, a los que se vayan a conectar en vivo, a los que vayan a ver el video posteriormente, la audiencia de nuestro amigo José, porque va a retransmitir este video a su canal, y los saludamos también. Gracias por acompañarnos y bueno, como ya lo dijo José, estamos aquí para compartir puntos de vista, estamos aquí para compartir la fe de cada uno, para que cada quien presente sus argumentos, sus fundamentos. Y sí, amigos, como siempre, ¿verdad? De repente ven que nos ponemos un poco intensos, pero es parte del show, como dicen acá en México, ¿verdad? Es parte de, no, nadie se alarme, somos amigos y compartimos las cosas con respeto. Intensos, pero con respeto. Así que pues ya estamos aquí en esta noche listos para abordar este tema que se llama el purgatorio, ¿verdad? Vamos a ver pros y contras a la luz de las escrituras. Y pues de mi parte ese es mi saludo, estamos listos, que Dios los bendiga a todos. Muy bien, ese fue el saludo de nuestro hermano Josué desde México. Ahora vamos a pasar a presentar el formato del debate que van a ser 20 minutos de exposición para cada uno, 10 de refutación. Luego va a haber una pregunta para cada uno alternada, un minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Finalmente, después de las preguntas, van a venir 5 minutos de conclusión para cada uno
Y va a empezar el debate de hoy, Josué. Así que si estás listo, Josué, no sé si quieres que te avise un minuto antes, dos de terminar o como vos quieras. Claro, sí, por favor, porque Ok. si no me sigo de filo. 2 minutos antes de terminar voy a poner el cronómetro en pantalla. Estate atento para que ya sepas que tenés que ir redondeando, ¿ok? Ok, Si ya estás listo, listo. empieza a correr el cronómetro. Ok, una vez más bendiciones a todos y bueno, comenzamos con este tema. Hermanos, hay una evidencia muy simple acerca de lo que hablamos con respecto a las enseñanzas y doctrinas. Nosotros siempre utilizamos, y va a ser lo primero que voy a argumentar esta noche, nosotros siempre tenemos que fundamentar, hermanos, el cristianismo de donde proviene, que es Cristo. Cristo está registrado en 4 evangelios más, en las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y de ahí, hermanos, es donde extraemos la doctrina cristiana. Si está escrito dentro de esta doctrina cristiana, tal y como lo mandó Jesús cuando le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todo lo que yo mandé. Si estamos nosotros extrayendo esta doctrina de lo que es efectivamente las ordenanzas de Cristo, bueno, entonces estaríamos dentro de lo correcto, estaríamos dentro de lo que es ordenado por Jesús. Aquí el problema es que hay muchas cosas que no están ordenadas por Jesús, pero que de algún modo y en algún momento y en algún punto de la historia resultaron ser doctrina cristiana, pero que no la dijo Cristo. Esa es la primera, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que si no está dicha por Cristo y si no está, hermanos, aprobada y apoyada por alguno de los apóstoles, entonces no es doctrina cristiana. Y aquí tenemos una situación, hermanos. Por ejemplo, esta doctrina del purgatorio de la cual vamos a tratar esta noche, no se puede probar, hermanos, con la escritura, y así como esas varias otras, ¿verdad? Más que ya hemos hecho el ejercicio aquí, que pues se hacen malabares por ahí, se dicen cosas, argumentos, 4, 5 siglos, 15 siglos después de Cristo, pero no hay nada directo que provenga de Cristo para poder establecer que esta doctrina es verdadera, ¿no? Entonces, nosotros hemos afirmado aquí, hermanos, con respeto, pero con verdad también, que la doctrina católica, hermanos, es algo así como una especie de licuado de todo menos de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, porque en la palabra del Señor, en los mandamientos de Cristo, no existe un tal purgatorio. No hay un solo, hermanos, una sola mención que hable acerca de una purificación después de la muerte para perfección. No la hay, por el contrario, sí tenemos escrituras, hermanos, que dicen que la salvación se logra mientras el creyente tiene vida, y esa es la oportunidad que el creyente tiene, porque si no, de otra manera, estar diciendo, hermanos, que el creyente puede vivir tal vez todavía en pecado, morir y tener una segunda oportunidad, sería ir en contra de la palabra de Dios, hermanos. Sería estar yendo en contra de lo que Dios mismo estableció, por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 9, 27, donde dice la palabra, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No dice después el purgatorio, hermanos. Es clara la escritura, es una parte que hemos estado tratando de establecer aquí, que con la escritura no hay malabares, hermanos, la escritura es clara, o sea, no hay que estar brincando de un tema a otro, de un siglo a otro, de un personaje histórico a otro, para poder establecer algo que la Biblia dice con toda claridad de qué manera es, hermanos. Entonces, por muchos malabares que se hagan, hermanos, al final, esta es una evidencia muy simple, Cristo no mencionó esta doctrina. Esta doctrina fue establecida 14 o 15 siglos después en un concilio llamado Concilio de Trento, ¿sí? Pero estamos hablando, hermanos, de 1400, 1500 años después de Cristo, ¿sí? Algo que Cristo definitivamente no mencionó. Y en este sentido, hermanos, esta doctrina del purgatorio se asemeja más, oigan esto, a los conceptos paganos, ¿sí? A la idea de una purificación temporal del alma después de la muerte para alcanzar la salvación o el estado ideal. Pero esto no proviene de la escritura, pero sí lo podemos comparar, por ejemplo, con doctrinas o enseñanzas del hinduismo, donde dice que las almas pueden pasar por estados de sufrimiento para purificarse y retornar al ciclo del renacimiento. Entonces, tenemos otra corriente de doctrina como la de los griegos, ¿verdad? Que en la filosofía griega clásica se menciona un estado similar como se ve reflejado en la Eneida de Virgilio, ¿verdad? Que es un documento o
un asunto de los griegos. Entonces, podemos ver en el hinduismo, por ejemplo, algo que se llama karma y purificación. Las almas en el hinduismo pueden ir a un estado de sufrimiento temporal llamado naraka para purificarse antes de reencarnarse, lo cual es análogo a la purificación en el purgatorio. Análogo, de alguna manera, significa que es pues algo a lo mejor que está ahí siendo paralelo, ¿sí? Entonces, en el hinduismo, las oraciones y actos de devoción de los seres queridos, oigan esto, en el hinduismo, las oraciones y los actos de devoción de los seres queridos pueden ayudar al alma en su viaje después de la muerte. Sí, algo similar como lo que le enseñan al pueblo católico, ¿verdad? Cuando le dicen que con pagos de indulgencias o que con pagos de misas, ¿sí? Se puede lograr sacar al alma del purgatorio para que esa alma pase al cielo. No sé si me estoy explicando, hermanos, que esta doctrina del purgatorio, lejos de parecer bíblica, ¿verdad? Hace el ejercicio que mucho tiempo ha hecho el catolicismo, ¿qué? Cristianizar prácticas que Dios no mandó. Cristianizar, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Cristianizar prácticas que Dios no mandó, o supuestamente ellos redimir prácticas que Dios jamás mandó, hermanos, que se parecen más a lo que practican las religiones y las naciones paganas que a los mandamientos de Jesús. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que esta doctrina del purgatorio es más comparada con la filosofía pagana que con la escritura. Podemos ver, por ejemplo, también platonismo, ¿no? En el platonismo se ha argumentado la idea de un estado intermedio de purificación para el alma y tiene sus raíces esto en la filosofía platónica desarrollada obviamente en la antigüedad. La Eneida de Virgilio, la obra literaria que es un texto clásico del paganismo, también presenta conceptos que recuerdan al purgatorio como la purificación de las almas antes de acceder a una vida mejor, ¿sí? Y en resumen, hermanos, la doctrina del purgatorio, ¿sí? Aunque muchos pueden afirmar que tiene fundamentos teológicos o bíblicos, que no es verdad, guarda más semejanzas con conceptos paganos de purificación del alma después de la muerte, como se observa, ya lo vimos, en el hinduismo y en la literatura y en la filosofía clásica. Entonces, podemos ver ahí un origen, pues yo pienso todavía más claro que lo que podemos ver en las escrituras. Además, hermanos, el purgatorio siempre, todo el tiempo ha sido históricamente vinculado a las indulgencias, al dinerito, ¿sí? Misas pagadas, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, convierte la gracia del Señor en una transacción o en una operación económica y la salvación en un proceso ritual económico y deja de ser entonces gracia. Porque la gracia o la salvación nosotros la hemos entendido que es producto del nuevo nacimiento. Cuando el creyente, hermanos, muere al viejo hombre, obviamente se arrepiente de todos sus pecados y vive o comienza a vivir una vida nueva en Cristo, pero esto no tiene costo, hermanos, esto es gratuito, si no se puede lograr conseguir con pago, con dinero, con indulgencias o con misas pagadas a un cura. Esto se recibe, hermanos, por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, decíamos hace un ratito que esta doctrina del purgatorio no fue establecida por Jesús, no fue establecida por ninguno de los apóstoles. Hay algunas por ahí escrituras mal utilizadas, hermanos, que dicen que el católico usa para poder justificar algo que la Biblia no dice, como algunas otras cosas. Forzan el texto bíblico, hermanos, para que el texto bíblico apruebe lo que ellos practican, pero en realidad el texto bíblico no lo dice, hermanos, por ningún lado lo dice. ¿Sí? Son suposiciones, son sofismas, son especulaciones, son conclusiones a modo o a conveniencia, pero realmente en este sentido no es claro que la escritura hable acerca de este tal purgatorio, porque históricamente este purgatorio fue establecido 14 siglos o 15 siglos después en los concilios de Florencia y de Trento, ¿verdad? Muchos siglos después de Cristo, nada que ver con Cristo. No aparecen escritos apostólicos, escuchen esto, hermanos, no aparece en escritos apostólicos. La Iglesia Católica dice que es iglesia apostólica, por lo tanto, al ser apostólica o pretender ser apostólica, tendría que estar, hermanos, apegándose a las enseñanzas de los apóstoles, pero resulta que ninguno de los apóstoles habla de este tema, ¿verdad? Ninguno de los apóstoles cobra indulgencia para sacar un alma del purgatorio. Ninguno de los apóstoles, hermanos, habla acerca de una purificación después de la muerte para pasar al cielo o para perfeccionar al creyente. No es enseñanza apostólica, hermanos. No aparece en los escritos de ninguno de los apóstoles. No aparece tampoco en ninguno de los credos cristianos originales, ¿verdad? Si fuera esencial, hermanos, los apóstoles lo hubieran establecido.
Y esto tiene que ser una verdad absoluta para nosotros. Si fuera esencial, hermanos, si fuera una enseñanza adecuada según el cristianismo, los mismos apóstoles lo habrían establecido y lo habrían enseñado, hermanos, lo habrían predicado, pero no hay registro, hermanos, de que los apóstoles hayan enseñado esta doctrina por ningún lado. Podemos ver argumentos, por ejemplo, que hay un libro que nosotros consideramos extra en la Biblia, que es el libro de los Macabeos. Ahí podemos, hermanos, ver que toman una escritura, ¿verdad?, para fundamentar este supuesto purgatorio, pero, hermanos, no podemos crear una doctrina central en base a un libro o algo que no está reconocido como escritura inspirada. ¿Sí? No aceptamos este libro como escritura inspirada, porque el mismo escritor de los Macabeos dice, pude haberme equivocado, ¿verdad? Pero fue lo mejor que pude haber hecho. Algo así da a entender el escritor de los Macabeos, pero nunca le atribuye, hermanos, la inspiración del libro a Dios. ¿Sí? No habla de inspiración divina. Entonces, no podemos aceptar esto como una doctrina bíblica, porque viene de un libro que no es inspirado divinamente. Además, hermanos, la Iglesia ortodoxa o el catolicismo ortodoxo no aprueba la doctrina del purgatorio. Fíjese bien, usted ya sabe la historia encima de 1054, dos iglesias que se dividen, más bien la Iglesia Católica Romana se divide de la Iglesia Católica Ortodoxa, y siendo la Iglesia Ortodoxa la más antigua, es la iglesia que no reconoce esta doctrina, hermanos, no aprueba este concepto de purgatorio como doctrina. Podemos ver también algunas escrituras como Primera de Corintios, hermanos, capítulo 3, donde se habla acerca de un tribunal, donde se habla acerca de un juicio, y bueno, nuestros amigos católicos de ahí toman una referencia para decir, hermanos, que aquí se está refiriendo al purgatorio, específicamente Primera de Corintios 3:15, que dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Entonces, miren, aquí hay un error porque el católico lee la palabra fuego en la Biblia y ahí dice, está el purgatorio, ahí está el purgatorio porque está hablando de fuego. Pero hermanos, no todo lo que aparece en la Biblia es lo mismo cuando menciona el fuego. Por ejemplo, hay fuego de prueba, ¿verdad? Ellos también ocupan una escritura que dice, la obra de todos será probada, pero ojo, hermanos, no es lo mismo la palabra probar que purificar. Si usted va al diccionario se va a dar cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Hay fuego de prueba, hermanos, en la Biblia, el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:7, hay también fuego, que es un don de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:6. Hay fuego para castigo, hermanos, lo dice Pablo también en 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Y hermanos, hay fuego también como bautismo, lo dijo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 16, cuando dijo, el que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y también hay fuego del infierno, hermanos. No hay en este sentido equivalencia entre esas cosas, son fuegos, hermanos, diferentes. Por eso hay que estudiar y por eso hay que comprender la Biblia, hermanos. Este texto de Primera de Corintios 3:15, hermanos, habla de un tribunal de Cristo, no de un purgatorio. En el tribunal de Cristo, las obras de los creyentes van a ser probadas, hermanos, no purificadas, ¿sí? Van a ser probadas, no purificadas. Y aquí, hermanos, en la propia Biblia católica de Jerusalén, la versión Jerusalén, en el pie de página, hermanos, en el comentario de los especialistas o de los que de alguna forma interpretan esta Biblia de Jerusalén, claramente dice, le invito por ahí a nuestros amigos católicos a que si tienen esta versión de la Biblia, vean el pie de página y van a ver que claramente el pie de página dice que este texto, Primera de Corintios 3:15, no se refiere a purgatorio. Su propia Biblia, sus propios comentaristas, hermanos, lo establecen, que Primera de Corintios 3:15, refiriéndose, hermanos, a la prueba de las obras de cada quien, no se está refiriendo a purgatorio, hermanos. La propia Biblia católica lo dice, ¿sí? Entonces, hay algo aquí muy delicado, hermano, que tenemos que entender y que tenemos que dejar establecido esta noche. Si nosotros estamos creyendo, hermanos, en estas doctrinas como esta llamada purgatorio, estamos implicando, hermano, y estamos de alguna manera blasfemando, porque estamos declarando que la obra de Cristo no fue suficiente, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no bastó
para purificar completamente al creyente, hermanos, y esto es un garrafal error. Esto es un tremendo error, hermanos, esto es herejía, esto es blasfemia, estar creyendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, cuando nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que la Biblia aquí dice con toda claridad, porque con una sola ofrenda dice, oigan esto, hermanos, y no habla nada de purgatorio, aquí dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo no sé a usted, pero a mí me queda totalmente clarísimo, ¿verdad? Que a través del sacrificio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel, hermanos, que quiera recibir el sacrificio se vuelve perfecto y santificado para siempre, sin necesidad de ningún purgatorio, hermanos. Esto es Biblia, hermanos, no lo estoy inventando. No existe purificación, hermanos, en el más allá. Y, hermanos, dice la Escritura con toda claridad, ya lo leímos aquí en Hebreos 9:27, que una vez que morimos viene el juicio y punto, ¿sí? Podemos ver ejemplos en la Biblia como la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? De un rico que entró al Seol, porque ahí no menciona nada de purgatorio, la Biblia le llama Seol, y un pobre llamado Lázaro, hermanos, que fue a ser consolado en el seno de Abraham. Pero ahí también clarito dice, hermanos, el Señor Jesucristo, que no hay forma de que uno pase de un lado a otro, ¿verdad? Ni Lázaro podía ir al lugar donde estaba el rico, ni el rico podía ir, por ningún método podía ir al lugar donde estaba Lázaro. No era con dinero, hermanos, que ahí nunca se menciona nada acerca de que hayan dicho, pues vamos a ver cuánto pagas para que puedas pasar de allá para acá, ¿no? Y tampoco, hermanos, dice que el muerto puede regresar al plano de los vivos, porque esto fue lo que solicitó el rico, ¿verdad? Y le dijo el rico a Abraham, manda a Lázaro con mis hermanos y con mis familiares que están allá, con los vivos. Y entonces la respuesta fue contundente y clara y dijo, no se puede. No podemos, no se puede pasar de aquí para allá, ¿sí? A Moisés y a los profetas tienen. ¿A qué se refería? A la escritura, hermanos. Esta escritura que los católicos tanto menosprecian, tanto denostan y tanto, hermanos, dicen que es algo que no tiene validez, que es algo que no es suficiente, que no todo está aquí escrito en la Biblia. Y esto, hermanos, en sí es blasfemia porque es estar sugiriendo que Dios se equivocó, hermanos, o que Dios le faltó para tener necesidad de que los católicos le aumentaran o le completaran lo que a Dios le faltó, ¿no? Incluyendo este tipo de doctrinas que Dios jamás mandó, hermanos, porque si así hubiese sido, en esta parábola del rico y Lázaro, créame lo que Jesús con toda claridad, hermanos, hubiera enseñado, ¿verdad? Que hay forma de salir de ese lugar de tormento para poder pasar al seno de Abraham a través de pagarle unas misas a un cura, ¿verdad? Pero no lo dice, hermanos. Desafortunadamente para nuestros amigos católicos, la Escritura no lo dice. Entonces, hermanos, tenemos numerales en el catecismo de la Iglesia Católica donde dice el catecismo que el purgatorio es una purificación final para las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún no están perfectamente purificadas. Ojo, esto, hermanos, está contradiciendo claramente Hebreos 10, versículo 14. Porque aquí dice, hermanos, con toda claridad, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Además, hermanos, dice la Escritura también por allá en el libro de Eclesiastés, que la esperanza de salvación, hermanos, está presente mientras hay vida. No habla nada absolutamente, hermanos, después de la muerte. O sea, nunca dice, hermanos, la Escritura que haya una oportunidad de salvación después de la muerte. Esto, hermanos, es una mentira. Esto es como estarle diciendo al creyente, usted puede vivir dándole vuelo a la hilacha que al cabo cuando se muera, sus familiares le van a pagar unas misas y lo van a sacar de ahí de ese lugar para que usted pase al cielo. Hermanos, esto es grave, esto es lamentable, porque no es enseñanza escritural y por no ser enseñanza de Cristo, hermanos, mucha gente se está yendo, hermanos, a la perdición eterna por esta enseñanza y por este tipo de enseñanzas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Aspectos clave según el catecismo, la purificación necesaria es un proceso de purificación que Dios realiza en las almas para que puedan alcanzar la plena santidad requerida para la presencia del cielo. Pero hermanos, eso dice el catecismo, más sin en cambio, la Biblia, ¿dónde dice, hermanos, que después de la muerte se logra este proceso? La Biblia no lo dice, hermano, y por más que le busquen, no van a poder encontrar que la Biblia dice que este proceso se logra después de la muerte, no.
Este proceso se logra, hermanos, solamente mientras el creyente está en vida. Por eso es importante, hermanos, que el creyente mientras está en vida, viva una vida santificada delante de Dios, apartándose del pecado, viviendo ese proceso de arrepentimiento y nuevo nacimiento, como lo predicó efectivamente el apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 2, donde dijo: arrepiéntanse y bautícense para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Hermanos, el arrepentimiento, hermanos, sucede en vida. Hermanos, el ponernos a cuentas con Dios, santificarnos y ser perfeccionados por su sacrificio sucede solamente en vida, hermanos. La oportunidad la tenemos en vida. La puerta sigue abierta de la salvación para todo aquel que quiera aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todo lo que le digan, hermanos, que sucede después de la muerte y que después de la muerte todavía hay una oportunidad pagando unas misas, es mentira. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Que Dios los bendiga. Muy bien. Esos han sido los 20 minutos de Josué. Y ahora vamos a ir con los 20 de José. Rose, mira, Sí, te pido por favor que además de ponerlo en pantalla, me hables cuando faltan 2 minutos, por favor. Solo te sí, pido ese claro que favor. sí. Bueno, te Sí, sí. agradezco que me hagas esa vuelta, decimos los ticos. Ok, entonces usted me dice cuándo comienzo. Cuando estés listo, empieces a hablar, empieza a correr el cronómetro. Ok, entonces voy a empezar a partir de ya, ¿está bien? Sí. Ok, bueno, hermanos, vamos a exponer la doctrina del purgatorio. Déjenme decirles en primer lugar que la doctrina del purgatorio es una doctrina completamente bíblica y respaldada por la historia cristiana de los primeros siglos, no de otras religiones, cristiana. Y es la doctrina más humilde y realista de la condición humana, porque lo primero que tiene que ser el cristiano es humilde, porque todos fallamos, porque todos cometemos errores. Y dice la Biblia que supuestamente ellos creen que aquel que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. ¿Quiere descubrir un mentiroso? Aquel que diga que no peca, que no falla. La Biblia dice, la verdad no está en él. Es una doctrina humilde, porque la mayoría de personas van a morir con faltas leves, y será ese Dios misericordioso y amoroso que supuestamente ellos predican tan injusto de mandar una eternidad al infierno a una persona que muere con faltas leves. No sé qué Dios predican ellos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque yo voy a dar bastantes argumentos bíblicos. Primero que todo, les voy a decir qué es y qué no es el purgatorio, y esto es parte de mi exposición. Conste, es parte de mi exposición, aquí está mi bosquejo. El purgatorio no es una segunda oportunidad, porque esas almas ya están salvas, simplemente están completando su proceso de santificación. Y en segundo lugar, no es un sustituto de la obra de Cristo. Evangélicos, no mientan, mentir es pecado. No, que muy cristianos, nosotros no hemos dicho que sustituye la obra de Cristo o que la misericordia es gracias a la obra de Cristo, es gracias a la misericordia de Dios que existe un purgatorio. Gracias a eso. Y voy a empezar con el numeral 1030 del catecismo, lo vamos a leer completo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, o sea, salvos, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. La iglesia llama a esta purificación final, dice el numeral 1031, llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Entonces, hermanos, las almas del purgatorio ya están seguras de su salvación, es un estado de purificación, da la santidad necesaria para entrar al cielo, y no es lo mismo que el infierno. Entonces hay que derribar muñecos de paja, porque las almas del purgatorio no están recibiendo una segunda oportunidad, son almas ya seguras de su salvación. Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, que yo sí lo leo completo y lo leo bien. Ahora,
Vamos a empezar con lo primero que dice la Biblia, y lo dice muy claramente. Vamos a ver si es cierto que le creen a la Biblia, porque a la hora de la hora no le creen. Hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte, y lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Primera de Juan dice, Primera de Juan, eso está en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno ve a su hermano que comete un pecado que no es de muerte, ojo, hay pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Aquí el texto me está diciendo que hay pecado que es de muerte y que no es de muerte, que no me vengan a decir que no es así. Y dice que pidan si el pecado no es de muerte. Aquí obviamente está hablando de las personas que ya fallecieron. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque una persona viva puede andar en el peor de los pecados de muerte, en la peor de corrupción, que usted puede orar para su conversión, para su salvación. Por eso aquí sabemos que no está hablando de los vivos, porque aquí dice, no pidan si el pecado es de muerte, es lo que está diciendo Juan. Entonces no se refiere a los vivos, porque en el caso de los vivos sí se puede pedir para todos. Yo no creo que Josué no ore por la conversión de los pecadores. Yo no creo que Josué, si conoce a alguien que ande terrible, no va a orar y pedirle a Dios que se convierta esa persona. Entonces no se refiere a los vivos. Ahora, estableciendo clara, contundentemente la Biblia que hay pecado que no es de muerte, que le llamamos venial, y de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la persona que muere con pecado que no es de muerte? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Será que se va al infierno? ¿Será que los evangélicos mandan a una persona con pecado que no es, que la dice la Biblia, no José Garro, que no es de muerte? Lo van a mandar al infierno. ¿Pero puede entrar esa persona directamente al cielo? La Biblia dice que no. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, que nada impuro entrará al cielo, Apocalipsis 21:27, solo los de corazón limpio verán a Dios. Entonces se irá al infierno por una eternidad alguien que muere solo con faltas leves o con pecado que no es de muerte, porque nada manchado entra al cielo y solo los de corazón limpio verán a Dios. Los evangélicos dirán, no, es que con pecado leve puede entrar al cielo. Se brincan lo que dice la Biblia. Ahora, o serán tan injustos y dirán, no, es que se irá a una eternidad al infierno, porque carecen de misericordia. ¿Quiénes son los que no tienen doctrina bíblica? Me pregunto yo. Ahora, sigamos. Dice, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Por eso la Biblia nos muestra que existe la opción de expiación o purificación del pecado venial o de la deuda del pecado en la otra vida. Por eso dice Jesús en Mateo 12:32, aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. O algunas versiones dicen en el siglo venidero. Hay opción de perdón en la otra vida o en el siglo venidero. No, es que eso va a ser en el milenio. Pues no dice usted, si él me sale con el cuento de que eso va a ser en el milenio, no acaba de decir que solo en esta vida y que después de que se muere no hay más. Se estaría contradiciendo. El que ofenda al Espíritu Santo no es perdonado en esta vida ni en la otra. Porque hay gente que muere con faltas leves, con pecado que no es de muerte. Porque ni Josué, ni ningún evangélico me puede venir a decir a mí, primero no pueden decirme que no pecan y que no fallan y que son perfectos, porque la Biblia los llama mentirosos. Y ni él ni nadie me puede decir que saben el día y la hora que van a morir y que ese día van a morir perfectamente limpios, porque la muerte nos puede sorprender. Y hasta el cristiano más íntegro falla. Y lo puede sorprender la muerte con fallas mínimas. Pero Dios no es tan injusto para una persona que ha vivido una vida íntegra y recta que por fallas mínimas lo va a mandar a una eternidad al infierno, pero no puede entrar al cielo porque nada manchado entra ahí. Dice la Biblia que supuestamente ellos creen. Entonces, ¿qué? ¿Hay en esta vida o en la otra? Ahora bien, algo muy importante. Bueno, rápidamente me voy a referir a que existe la culpa y la pena en el pecado. Por ejemplo, cuando Samuel reprende a David allá en 2 Samuel 12,
del 13 al 14, ¿verdad? Lo reprende y le dice que su pecado va a ser perdonado, pero que su hijo morirá. No vamos a entrar ahorita aquí a discutir por qué murió o no murió el hijo. Lo cierto es que es una forma que también se paga la deuda del pecado, porque el pecado, además de culpa, genera deuda. Un ejemplo que yo pongo: yo voy a la casa de Josué, no lo voy a hacer, por ejemplo, le quiebro una ventana y yo después le pido perdón a Josué, y Josué me va a perdonar seguramente, pero yo tengo que pagar esa ventana, yo tengo que reparar. El pecado genera daño que se repara. Esa es la deuda del pecado que se paga en esta vida o en la otra, ¿verdad? Eso se puede analizar después cuando hablemos más adelante en otro programa de las indulgencias. A Moisés peca contra Dios al desobedecerle, y aunque Dios le perdona, le castiga negándole la entrada a él a la tierra prometida, como está en Números 20:12, ¿verdad? Esta pena o consecuencia se paga en la vida en la otra. Por eso la Biblia dice que hay que ponernos a cuentas en esta vida. Cristo, mediante un ejemplo, nos pide ponernos a cuentas en vida para no pasar por esa cárcel llamada purgatorio. Ya sabemos que Jesús toma ejemplos de la vida real, hace parábolas, comparaciones, para darnos enseñanzas espirituales. Entonces, dice Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26. Mateo 5, 25 al 26. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Ellos dicen, no, es que eso se refiere a esta vida. A ver, el camino de la vida, el juez es Dios. Yo creo que eso no lo va a negar Josué, que nos hará juicio después de la muerte. La cárcel no es el cielo, porque este no es un castigo, tampoco el infierno, porque ahí no se sale. ¿Qué es esa cárcel? Ahora, hay que entender que Mateo 5, ¿verdad? En donde está este pasaje, en este contexto, si bien Jesús está usando un ejemplo terrenal, está hablando sobre la eternidad. Ese es el contexto de Mateo 5. Por ejemplo, no lo voy a leer completo, ustedes pueden ver en los versículos del 3 al 11, también del 19 al 20, que Jesús empieza a decir, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos porque harán el reino de los cielos, etcétera, ¿verdad? Habla primero de los que irán al cielo, de los que heredarán el reino de los cielos. También eso lo dice en el versículo 19 y 20. ¿Quiénes son los dignos de recibir el reino de los cielos, recibiendo su galardón? Es decir, los que se salvan. Y por otra parte, en ese mismo capítulo 5, de los versículos del 27 al 30, nos habla del infierno, de aquellos que se van a condenar. Cuando Jesús dice, mira, mejor sácate tu ojo, es mejor ir tuerto a la vida que con tus dos ojos al infierno. Entonces, en ese capítulo 5 se está hablando de temas eternos, cielo y el infierno. Y en el intermedio está el tema de pagar esa deuda y salir de esa cárcel hasta que se pague el último centavo, hasta que se expíen o se purifique la persona. Y estoy dándole el contexto del capítulo para que no me salga con excusas. Y de hecho, los versos 23 y 24, antes de los que cité, nos dan a entender, nos dan la clave para entender que ese juez es Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, yo pregunto, ¿y de quién es el altar o para quién? Cuando usted va al altar, ¿delante de quién va? De Dios. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. De hecho, también es muy interesante ver en la Biblia que Pedro nos menciona que desde la antigüedad han existido espíritus que han pasado por esa cárcel o algo similar, pero que tienen la posibilidad de salir. Allá en Primera de Pedro 3:19 dice que Jesús en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. También en Primera de Pedro 4:6, porque eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Ahora bien, yo pregunto, ¿para qué predicar a espíritus carcelados? Si están salvos, ¿para qué les va a predicar? Si están condenados, ¿para qué les va a predicar? Ahí les dejo esa pregunta a ellos, que mediten. No me tienen que responder en este debate. ¿Para qué predicarle a espíritus encarcelados? ¿Para qué? Si están salvos, ¿para qué? Y si están condenados, ¿para qué? ¿Verdad? Ahora bien, seguimos por acá.
Hay otro pasaje interesante por ahí, como es Filipenses 2:10, que dice que hay almas en los abismos, según algunas versiones, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra o en los abismos. San Pablo nos aclara que son distintas personas que están en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y los que están debajo de la tierra, ¿en dónde están esas almas? El infierno no puede ser porque es un estado de tortura y los que ahí sufren están llenos de odio, no van a adorar a Jesús, ¿verdad? Nos habla de un estado distinto al cielo y al infierno. Y la Biblia dice, y por supuesto, que sí lo voy a mencionar, que la obra de cada uno será pasada por el fuego. El apóstol Pablo nos dice que la obra de cada uno será pasada por el fuego para probarla el día de juicio. Si esa obra es consumida, igual su autor se salvará, claro, mientras no esté en pecado de muerte, como vimos al principio. Entonces les voy a leer el texto. Dice así. Lo voy a leer desde el verso, bueno, vamos a leerlo desde el 13. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya sabemos que el fundamento de nuestra vida debe ser Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto y el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, si fue bueno, si Dios lo aprueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Aquí nos hace un texto a un fuego de purificación. Esa persona pasará por el fuego, pero se salvará. Eso es lo que pasa en las almas del purgatorio después de sometida a juicio la obra de su vida. A ver, en el versículo 11 nos dice que el fundamento de la vida es Cristo. En el versículo 12 nos dice que algunos construyen sobre el fundamento con oro y plata y otros con heno y madera. Dice el versículo 13 que la obra de cada uno será juzgado, porque al final, como dice Apocalipsis 20:12, seremos juzgados por nuestras obras. Versículo 14, la obra de algunos recibirá recompensa, directo al cielo. Y dice el 15, las obras de otros se quemará por el fuego, pero igual se salvarán. Ese fuego es el purgatorio. Y no hay que extrañarse de que San Pablo compare las obras de cada uno con materiales, porque eso él ya lo hace en otro pasaje. Él ya lo hace en, por ejemplo, en 2 Timoteo 2, del 20 al 21, 2 Timoteo 2, 20 al 21, dice, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda buena obra. Entonces no es extraño algo en San Pablo. También en la Biblia, el juego también es signo de purificación. También es signo de purificación en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7. Vamos a probar con la Biblia que el fuego también es signo de purificación. Isaías 6, del 6 al 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, con fuego, por supuesto, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y limpio tu... No, que el fuego no purifica. Ahora, también tengo, por ejemplo, otra cita. Malaquías capítulo 3, versículo de 2 al 3. Malaquías 3, de 2 al 3. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Me recuerda aquello cuando Jesús dice, Mateo 3:11, ¿verdad? Los purificará, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. De hecho, por eso la Biblia que nos enseña que para entrar al cielo se nos pone vestiduras blancas, como pasa en Apocalipsis 6, del 9 al 11, que cuando se abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios.
El versículo 10 dice que ellos empezaron a clamar justicia, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice que se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dice que esperaran todavía un poco de tiempo. Hay otra cosa muy interesante también en la Biblia. Sí, quedan 2 minutos. Sí. Ok, voy a tratar de terminar. Zacarías 3 del 1 al 5. Me hizo ver al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé a Satán: Yahvé te Satán, reprímate Yahvé. El que ha elegido a Jerusalén, ¿no es este un tizón sacado del juego? Estaba Josué vestido de ropas sucias y en pie delante del ángel. Lo están comparando con un tizón sacado del juego. Tomó la palabra y así a los que estaban delante de él: quitarle esas ropas sucias y ponerle vestiduras de fiesta. Le dijo: mira, yo he pasado por alto tu culpa y colocad una cabeza en una tierra limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tierra limpia, y el ángel de Yahvé seguía en pie. Pasó por un estado de purificación y debemos orar por los enfermos, por los difuntos. Segunda Macabeos 12, 45, 46, aunque ellos no lo consideren un libro canónico, claramente no pueden negar su valor histórico y reflejo de la cultura judía. Dice que además él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados de sus pecados. De hecho, los judíos tienen el Kadish. Y San Pablo pide por Onesíforo que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces y se avergonzó de mis cadenas, ¿verdad? En cuanto llegué a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Segunda Timoteo 1, 16 al 18. Se parece a la oración que utilizamos los católicos, y cito al teólogo protestante, el experto, Tiempo. Alfred Plummer, que da referencia a este texto. Bueno, no me dio tiempo a leerlo todo. Muy bien, así han pasado los 20 minutos de exposición de cada uno. Josué, cuando estés listo, empiezan tus 10 minutos. ¿Estás listo? Adelante. Muy bien. Bien, hace un momento, bueno, ya terminamos de exponer cada quien sus argumentos. Ahora sí vamos un poquito a las alusiones hacia mi amigo José. Yo no me lo mencioné en mi exposición, ahora sí lo voy a mencionar. Miren, hermanos, primero que nada quiero aplaudirle a José un asunto que noté hoy, y es que utilizó la Biblia. Bravo, porque siempre nos sale con que San Agustín, con que quién sabe quién, con que siglo VI, que siglo X, y nos citan un montón de personajes que nada tienen que ver con la Escritura. Hoy por lo menos intentó, hermanos, fundamentar sus argumentos con la Biblia. Bravo por eso. Pero de todas maneras no le funciona, ¿sí? Porque, hermanos, estamos viendo un ejercicio malabárico, ¿sí? De querer establecer algo que la Biblia no dice, definitivamente. Por ejemplo, escuchamos a José mencionar cosas como que Corintios habla acerca de un fuego que purifica. Cuando, hermanos, 1 Corintios 3:15 no habla de ningún fuego purificador. Está hablando en este caso de algo que tiene que ver con la prueba o fuego de prueba que va a suceder al momento que venga el juicio, y claramente podemos ver, hermanos, a un José católico que no entiende los procesos de Dios, que no entiende, hermanos, cómo van a ser los juicios de Dios, y no ha leído la Escritura para darse cuenta que hay uno llamado el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Y que hay un proceso también, hermanos, de purificación y de perfeccionamiento en esta vida para el creyente. ¿Sabe dónde lo dice? El Señor se lo está indicando a sus siervos desde tiempos antiguos, cuando se presenta con aquel Abraham, el padre de la fe. El Señor le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo: espera que te mueras para lograr esa perfección a través de una purificación, hermanos. El joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le respondió y le dijo: guarda los mandamientos. Aquel joven le dijo: todos los mandamientos los he guardado desde que soy niño. El Señor le dijo: te falta una cosa para ser perfecto. ¿Sí? Oigan, lo que le dijo. No le dijo: esa cosa que te falta es que te mueras para que te purifiquen en un purgatorio. El Señor le dijo: vende todo lo que tienes, da lo que ganes a los pobres, repártelo, y después ven, déjalo todo y sígueme.
Estamos viendo, hermanos, que estos procesos, hermanos, de perfección, de purificación, de santificación del creyente, bíblicamente suceden solamente durante la vida del creyente, hermanos, no después de la muerte. Y acabamos de ver a un José, hermanos, haciendo malabares, ¿verdad? Hablando acerca del siglo venidero, que no está hablando la Biblia, hermanos, del otro mundo. Estos son conceptos paganos, hermanos, porque la Biblia habla de siglo venidero, ¿sí? No está hablando de otro mundo o de el mundo de los muertos, ¿verdad? Como lo llaman ellos, porque, repito, José definitivamente no entiende el proceso de perfección del creyente. O sea, no entiende la escritura cuando dice la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Y no está hablando, hermanos, nada con respecto a después de la muerte. Nosotros creemos a través de la escritura, hermanos, que esta oportunidad, hermanos, de santificación, de perfección, incluso de purificación, sucede durante vida, hermanos, porque yo no me puedo imaginar, hermanos, una situación de una persona que efectivamente alcanzó su salvación en vida, pero que todavía tenga que ir a sufrir, hermanos, una purificación al momento de su muerte. O sea, sería algo impensable, hermanos, creer que el Señor, después de una vida de aquel creyente, porque déjeme le digo que la salvación no se alcanza por decir que aquella persona es católica, ¿eh? Es más, la salvación no se alcanza por decir que una persona es evangélica. La salvación se alcanza solamente por una persona que obedece, hermanos, al pie de la letra la palabra de Dios y esta justificación de todos tenemos pecado y que los evangélicos no mientan es solamente, hermanos, una falacia para estar justificando lo que no se tiene que hacer cuando la Escritura claramente dice que nosotros tenemos que buscar llegar a la estatura del varón perfecto y eso sucede en vida. Y si nosotros, hermanos, somos creyentes tibios, somos creyentes mediocres, ¿verdad? Que estamos basándonos en ese tipo de argumentación sentimentalista, ¿no? Para estar diciendo, es que todos pecamos, es que todos pecan y no hay nadie que pueda decir que no peca, entonces por eso todos le entramos, que al cabo cuando vayamos a morir, vamos a tener todavía ahí esa oportunidad de ser purificados para poder pasar al cielo. Mentira, hermano. Mentira de Satanás, definitivamente, porque, hermanos, estamos viendo estos argumentos que son simple y sencillamente especulaciones, cuando nos dicen que aquella cárcel, ¿verdad? Es un lugar llamado purgatorio. ¿Dónde lo dice la Escritura, hermanos? Ahí en el Evangelio de San Mateo está hablando de un proceso, hermanos, que es meramente legal, que es una situación de ponerse a cuentas aquí en la tierra con alguien por alguna situación, pero no está hablando de ningún purgatorio, hermanos. Estas son especulaciones. No está hablando, hermanos, de nada que tenga que ver después de la muerte, porque estar diciendo, hermanos, que se puede pagar para con cuadrantes, ¿verdad? Que era una moneda romana, pero que no tenía nada que ver con la purificación, y la frase pagar el último cuadrante indica una deuda económica, no una deuda espiritual. Fíjese nada más, ¿eh? Ellos justamente tomaron esta escritura a conveniencia porque les conviene establecer esto para que la gente les pague dinerito, hermanos, les pague misas para poder sacar aquella alma del purgatorio para pasarla al cielo. Más bien, hermanos, es una estrategia comercial más que espiritual, ¿sí? Entonces, este lenguaje, hermanos, de juez, alguacil y cárcel refleja un proceso legal meramente humano que sucede aquí en la tierra. No tiene nada que ver con un purgatorio que ellos afirman que sucede después de la muerte. Estar diciendo que se puede pagar, hermanos, con dinero, con alguna indulgencia por los pecados, esto es contrario a lo que claramente leímos en la Escritura en Hebreos 10:14, que dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. ¿Cómo se logra la santificación después de la muerte? No, hermanos, definitivamente no. Y sí, la Biblia con toda claridad dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia, hermanos, en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo no habla de un fuego purificador, definitivamente no. Esto, hermanos, vuelvo a repetir, son trucos, son mañas, ¿verdad?, de los católicos para poder darle fundamento a algo que no pueden fundamentar, porque ahí habla, hermanos, de fuego probador, y no es lo mismo. Si José tiene diccionario, que lo abra y lo busque qué significa purificación y qué significa ser probado, porque no es lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿a quién le vamos a creer, hermanos, en este caso? ¿A lo que dice la Escritura o a lo que está argumentando José? Porque la Biblia me habla claramente de un fuego probador, no de un fuego
purificador, hermanos. Entonces, pudimos ver aquí a José decir una frase que me llamó mucho la atención. No sé cuánto tiempo tenga, pero esta frase me llamó muchísimo la atención. Porque José dijo lo siguiente: hay que ponerse a cuentas con Dios durante vida para no pasar por esa cárcel llamada purgatorio. Así, textualmente lo dijo José. Hay que ponerse a cuentas a Dios durante la vida para no tener que pasar por esa cárcel llamada purgatorio. Él mismo, hermanos, nos está dando la razón. El ponerse a cuentas con Dios sucede en vida, hermanos. En vida, porque no hay purgatorio, hermanos, después de la muerte. Él dice que no es una segunda oportunidad, y como todo lo que practica y predica el catolicismo, hermanos, ponen cortinas de humo, ¿verdad? Y disfrazan las cosas. Nosotros no somos idólatras, sí tenemos muchos muñequitos, pero no los adoramos, ¿no? Solamente los que creen que son dioses son los protestantes, ¿no? Y tantas cosas que sacan como esto. Ahorita José dice, nosotros no consideramos el purgatorio una segunda oportunidad, ¿no? ¿Por qué no le predican a la gente la verdad? ¿Por qué no le dicen, hermanos, que es en esta vida que la gente se tiene que guardar en su vida, en su corazón, en obediencia a la palabra del Señor? Pero ¿sabe cuál es la triste realidad? Que el católico no conoce la palabra, hermanos, porque no lee la Biblia, por lo tanto no sabe qué obedecer, no tiene noción de qué es lo que tiene que guardar, hermanos. Por eso viven viviendo en pecado, por eso viven haciendo lo que hacen, hermanos, emborrachándose, bailando en los bailes, haciendo adulterio, haciendo fornicaciones, y bajo el argumento de todos pecamos. No hay nadie que no peque, ¿no? Entonces, esa es una justificación absurda, hermanos, cuando la Escritura con toda claridad dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser un pueblo santo, y no es después de la muerte, hermano. La santidad no es después de la muerte. La santidad es un precio que de alguna manera nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra, pero no a cambio de dinero, sino a cambio de obediencia, hermanos, a la palabra del Señor, porque para eso está la palabra del Señor, para ser vivida, para ser obedecida, hermanos, para ser practicada. Y si no estamos practicando la palabra, no estemos esperando, hermanos, que después que nos muramos vaya a haber por ahí algo por arte de magia, que es lo que predican los católicos, que nos va a salvar o nos va a sacar, hermanos, de un lugar de tormento, o que va a impedir, hermanos, que nuestras almas vayan a parar al infierno, que es la condenación eterna. Definitivamente el purgatorio, hermanos, es algo antibíblico y tal vez hasta diabólico. Que Dios los bendiga. Bien. Muy bien. Rose, quiero decir algo antes de empezar mi refutación. Tengo un reclamo que hacer, porque no veo ético ni correcto que la página, no sé si es Josué o es usted, esté en los comentarios refiriéndose a lo que yo digo. Para eso tengo a Josué frente a frente. No soy yo. Es ético, como no sería, como también le llamé la atención la otra vez, no es ético que yo me pusiera a pelear con los evangélicos. No soy yo, José, no soy yo. Yo tengo mis manos aquí, mira. No es correcto. En mi canal de YouTube yo estoy debatiendo, yo no estoy comentando, o mi esposa, o sea. No, son los muchachos de la página. No, perdóname, pero tu esposa sí comenta. Sí, pero a cuenta de ella, no a nombre de la página. ¿Entendió la diferencia? Ok, los muchachos de la página que estén escribiendo, escriban desde su perfil personal, por favor. Sería, si conocen la ética, sería bueno. Okay. Porque yo no me pongo a pelear con la gente. O sea, por ejemplo, ahí uno dice, yo sé que es Kadish, pero no me voy a hablar de Kadish. Kadish, Tom, ok. Bueno, pero la página no se... Nuestro amigo José siempre se pone intenso y se enoja. Me enojo cuando me tengo que enojar y estoy diciendo algo con toda la verdad. José, cuando yo estaba debatiendo con Boris, siempre se arman microclimas dentro de los comentarios. O sea, quiero decir con esto que la página no tiene nada que ver con los comentarios. No, yo no tengo problema. Que lo haga la página, que lo haga la gente de su... Yo escribí algunos comentarios en la transmisión bajo mi perfil personal, pero solamente fue bienvenidos. Eso sí está bien, eso sí está bien. Nada más, no nada respecto al tema. Pero nada más les hago la observación. ¿Lo dices bien? Para tratar el tema aquí estamos de frente. Exactamente. Igual viste que aunque los comentarios te están refutando, él no utiliza los comentarios de... No es porque me están refutando. Yo no digo que me están refutando, lo que no lo veo ético.
Claro, porque cuando vos hablas sobre Mateo, ellos te refutan Mateo, pero no, Pues Josué no. entonces, ese administrador que me rete un debate a mí y cara a cara en un en vivo donde Claro, yo le eso pueda sería lo responder a él. más ético. Ah, qué fácil es Nosotros le vamos a hacer la llegar, página. Ah, bueno, claro, listo. José, le vamos a hacer llegar a quien está Si es comentando muy que gallito, pues que lo haga. Bueno, Muchachos de la página, quiero ir a... absténganse de comentar acerca del tema. Háganlo desde su perfil Solamente personal, en la comenten. cara. Listo. Quiero seguir con mi capaz refutación. que ese muchacho de la página ya ha debatido contigo, ya te ha refutado, no sé. Pero bueno, Usted, como moderadora neutral, no debería hacer ese comentario porque yo le puedo decir mismo, yo lo refuté. le vamos a pedir al hermano Omar que lo haga más comentarios. Muchas gracias. Lo haga más en su perfil personal. Bueno, listo, quiero refutar. Muy bien. Cuando empieces a hablar, José, dan tus 10 minutos. Ok. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Bueno, él me viene a hablar de cortinas de humo y tiene argumentos patéticos, pobres, cero intelectualidad, cero honestidad. Vea que bajo los argumentos de Josué. Dice, es que los católicos se emborrachan en los barrios. Como no hay argumentos, viene de un fariseo a juzgar, como si yo no conozco un montón de evangélicos protestantes nacidos de nuevos que hacen lo mismo. Conocí pastores en adulterio, líderes evangélicos en... No vengan con esa payasada. No rebaje el debate. No sean tan hipócritas. Saca la viga de tu ojo, fariseo hipócrita. Que yo sé lo sinvergüenza que son ustedes también. Muchos conozco, hasta pastores. No me venga con esa baratez. No es un acto de magia. Ahora, ¿en qué momento yo estoy hablando de dinero, Mateo? Este señor, aparte de mentir en los debates, no tiene la decencia de escuchar. Es un ejemplo, una comparación. Y expliqué con versículos bíblicos por qué Mateo 5, el contexto de la eternidad. Primero habla de los que reciben el reino de los cielos, al final habla de los del infierno, y expliqué, y Jesús está usando una comparación. ¿En qué momento, gran mentiroso, yo he dicho que se compra la salvación con dinero? Ah, es que, porque solo habló de dinerito. Hipócritas. Yo conozco una pastora, muy famosa, pentecostal, por cierto, a punta de dólares los meto al cielo. ¿Con qué moral me hablas de eso? Si estafan con el diezmo, a punta de dólares meten al cielo. Se dan ofrendas, sí, porque la iglesia necesita sostenimiento, pero no es que se vende indulgencia o se mete gente al cielo, como sí dijo esa pastora. Y desmintiendo a José públicamente. Yo tengo la versión de Jerusalén de estudio y no dice el comentario en 1 Corintios 3:15 que él dice. José miente públicamente en los debates, no dice que no se refiere al purgatorio. Entonces, desenmascaró a Josué públicamente, miente, tergiversa. Aquí tengo la versión, Josué. Yo sí la tengo. Y no es eso lo que dice el comentario, que por cierto no es magisterio. No confundan comentario bíblico con doctrina oficial, pues si no lo sabía. Dice, es decir, esta salvación apurada como de quien se escapa de un incendio a través de llamas. Ese es el único comentario que tiene esta Biblia de estudio, 1 Corintios 3:15. No mienta públicamente, como usted mintió descaradamente, diciendo con todo el cinismo, es que ahora sí José vino a usar argumentos bíblicos católicos. Vayan, busquen en el canal de YouTube Familia Católica, vean los debates que yo tengo con él, están ahí, a ver si yo no sé Biblia o no. Montones de versículos bíblicos doy en los debates. Y cuando yo cito patrística, que a él no le gusta, que a él le duele, no le conviene, no son personajes. Qué falta de cultura general. Son patrística, padres de la iglesia. Fueron discípulos de los apóstoles, fueron líderes de la iglesia, fueron pastores. No son personajes. Lo chistoso es que él venga a decir que es malo citar patrística, pero me habla del hinduismo y otras cosas. Ah, eso sí se vale, pero la patrística, que es cristiana, no, que los padres de la iglesia enseñaban del purgatorio y usted hace una falacia de falsa analogía. Eso es una pésima, eso solo lo ve usted, su prejuicio y su ignorancia. Ahora, que algo se defina en un concilio, hoy va a aprender algo nuevo, se lo lleva, sepa algo nuevo, tal vez su fanatismo lo deja ver. Cuando algo se define en un concilio, no quiere decir que ese día nació la doctrina de la iglesia. Ahí se define una doctrina de fe que ya se viene creyendo. ¿Quiere comprobarlo? Lea patrística. No le tenga miedo a la patrística no muerde. Yo sé que usted le tiene miedo. Es más, los primeros cristianos en las catacumbas dejaban oraciones por sus muertos para que usted lo sepa y aquel que busque la verdad. Yo sé que a usted lo académico lo asusta y me extraña porque usted es licenciado en teología,
pero patrística, historia, arqueología, usted lo asusta. Pero bueno, dice por aquí, dice, es que doctrinas que están cristianas, ordenadas por Jesús, hipócritas, ustedes enseñan un montón de cosas que no están en la Biblia, la sola fe, la sola escritura, por ejemplo, ¿verdad? Y por lo menos no tiene ni tradición. Dice, es que la purificación solo es en vida. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hebreo 9:27 dice, viene el juicio, una vez establecido, después de la muerte viene el juicio. Él dice, ahí no dice que viene el purgatorio. Para esa lógica, tampoco dice cielo e infierno. Después de la muerte viene el juicio. El resultado de ese juicio puede ser cielo, infierno, o que tengas que pasar por el estado de purificación. Entonces, bueno, ya hablé de las pésimas, falsas analogías. Si Josué quiere jugar de intelectual y de historiador y de académico, entonces, ¿por qué no lee la patrística? ¿Por qué se pone a hacer esas tontas comparaciones con el paganismo, que no tienen ni pie ni cabeza, solo en la mente de él? Entonces, si quiere jugar de histórico, ¿por qué le da miedo la arqueología? ¿Por qué le da miedo el día que le dije que los primeros cristianos tenían imágenes y que oran por sus muertos? ¿Por qué le da miedo leer la patrística? No, que se la quiere dar de muy historiador, o solo lo que les conviene, o solo tirar basura, ¿verdad? Porque aquí ya mintió, ya públicamente le he puesto varias mentiras. Yo no sabía que a ustedes les enseñaban a mentir y somos perfectos. Sí, ahora cuando yo digo que todos pecamos, no es sentimentalismo. ¡Qué barato argumento! Lo dice la Biblia y es una realidad. Que ustedes sean unos hipócritas, fariseos que se creen perfectos, pero la Biblia dice, aquel que diga que no tiene pecado, la verdad no está en él. Atrévase a decir que usted no peca. Atrévase a decir que usted no falla. Ni San Pablo decía eso. 1 Timoteo 1:15. Cristo vino a salvar a todos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mal que no quiero, eso hago, dice San Pablo en Romanos 7. Venga, atrévase a decir que usted no falla, que usted no peca. Atrévase a decir que usted sabe el día de su muerte y la hora, y que a usted la muerte lo va a sorprender con faltas leves. Atrévase a decir. Es que a ustedes les gana, aparte de la ignorancia, el prejuicio y el fariseísmo les gana. Porque están pobres, es que borrachos. Para eso les da nada más. Como si no conozco el montón de evangélicos borrachos. O sea, por favor. Ahora, sí le expliqué con la Biblia que hay un fuego purificador. Y 1 Corintios 3:15, que usted mintió con el argumento, con el comentario bíblico. Señores, Josué mintió y aquí se lo probé. Cuando San Pablo dice que la obra de cada quien será probada, claro que yo sé que es probar y purificar, y dice que será probado por el fuego, pero aún así se salvará. ¿Y por qué prueba las obras el día del juicio? ¿Para qué? ¿Para qué nos prueban las obras? ¿Y por qué dice que algunos sus obras serán pasadas por el fuego, pero aún se salvará? Cuénteme, ¿para qué se prueban las obras? ¿Cómo dice la Biblia que seremos juzgados según qué? Romanos 2:6, Apocalipsis 20:12. Según nuestras obras, ¿verdad? Dice que Macabeo no está inspirado, pero tiene un valor. ¿Es que valor histórico? Es que la iglesia ortodoxa es la primera. ¿Y por qué no sos ortodoxo entonces? Es que ellos se separaron de los ortodoxos. Entonces usted lo quiere ver así. Después podemos hablar de ese tema. Pero si supuestamente es la primera, que San Ignacio de Antioquía llama a la iglesia católica en el 110 y no ortodoxa, ¿verdad? Por aquellos no son católicos ortodoxos, ¿por qué no te haces ortodoxo entonces? Porque sos pentecostal que surgen en 1906 en Estados Unidos. O sea, vos te das el lujo de rechazar a los padres de la iglesia en los primeros siglos, pero tengo que agregarle un protestante de 2025 que pertenece a una secta que nació en 1906, ¿verdad? Vamos a ver. Y el catecismo no contradice Hebreos 10:14, porque como yo bien expliqué, porque cuando usted citó el catecismo, que también fue deshonesto en eso, como en otras cosas, no lo leíste bien. Porque el catecismo dice que son almas seguras de su salvación. Esa parte Josué no la leyó al principio del video. ¿Por qué será que la omitió? ¿Un minuto? 2. Ok. Entonces el catecismo no contradice lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo les probé que hay fuego purificador en la Biblia, por ejemplo, lo de Isaías, lo de Malaquías, ¿verdad? Eso sí se lo probé, ahí están los textos bíblicos. No lo voy a poder. Me cita el joven rico, que eso no tiene nada que ver. Él más dice, ¿cómo obtendrá la vida? Los mandamientos, darle lo que tiene a los pobres. Qué chistoso, no le dijo, tenga solo fe, ¿verdad? Pero eso no hay ningún problema. Lo cierto es, hermanos,
que en esta vida todos somos imperfectos y pecadores. Josué, yo, todos fallamos. Estamos en ese proceso de santificación. Y lastimosamente la mayoría de personas mueren aún con faltas leves. Y Dios en su misericordia no va a mandar a una persona íntegra toda una eternidad al infierno solo porque murió con unas faltas leves. Pero tampoco nada manchado puede entrar al cielo. Entonces, eso no es hacer malabares. Malabares es hacer tontas comparaciones, falacias de falsa analogía, falacias de dicotomía con el hinduismo y esas tonteras, pero no tiene el valor, no le gusta, no le conviene, tal vez me dé tiempo más adelante, de leer los padres de la iglesia, historia cristiana, que le da miedo leer, no le gusta, ni tampoco le gusta ir a comprobar que los primeros cristianos ponían epitafios en sus tumbas orando por sus muertos. Eso sí, no. Ahí sí no hay cultura, ahí sí no hay historia, eso no le conviene. Dice, ¿para qué sufrir después? Se sufre una purificación por un fuego purificador, porque morimos imperfectamente purificados. Y bueno, veo que ya se me acabó el tiempo. Así es. Bueno, se terminó el tiempo para José. Ahora que voy a sacarlo de pantalla. Ya pasaron entonces los 20 de exposición para cada uno, los 10 de reputación. Ahora vamos a ir con una pregunta alternada para cada uno. Bien. La primera pregunta la va a hacer José a Josué, ¿no? Corríjame si me equivoco. Ah, perdón. Josué a José. Y va a tener un minuto, Josué, para hacer la pregunta, 2 minutos para responderla va a tener José, y van a haber 2 minutos después para Josué para refutar la respuesta. ¿Sí? Ok, ahí va la pregunta. La pregunta es la siguiente. José, ¿dónde dice la Biblia que después de la muerte hay una oportunidad de purificación para los que ya son salvos? Esa es la pregunta. Listo. Ok, bueno, Josué me pregunta eso porque seguro de mis 20 minutos de exposición no puso atención y él pretende que yo le resuma 20 minutos en 2 minutos. Pero bueno, así son ellos. Así son ellos, hermanos católicos. Le cité, por ejemplo, lo de Mateo 12:32, que usted dice que no, que usted niega gratuitamente, pero no dice por qué. Mateo 12:32. El que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, o en el siglo venidero. No, es que no se refiere, pero no me dice a qué se refiere. Ahora, si me sale con el cuento que es el milenio, entonces quiere decir que esa persona muere, vuelve a resucitar y vuelven a perdonar. Bueno, se contradeciría solo. Le hablé de Mateo 5:25, que es un ejemplo que Jesús usa, y le expliqué el contexto de Mateo 5 con versículos bíblicos. Le hablé de 1 Corintios 3, la obra de cada quien será aprobada, la obra de su vida. Eso ya yo se lo respondí en mi exposición. Di versículos bíblicos. Y si usted quiere, vaya a la patrística. Ahora, aquí sería interesante que usted me diga a mí, que usted me demuestre a mí, no, es que yo no peco, yo soy perfecto, nunca fallo. Y voy directo al cielo, como dijo un irresponsable, VIP al cielo una vez, ¿verdad? Una charlatanería. No, somos seres imperfectos. Y yo a usted le di los capítulos y versículos y expliqué ampliamente el purgatorio en este debate. No pretenda que le explique lo de 20 minutos en 2 minutos, eso ya se lo respondí. Ya leí los textos bíblicos y le expliqué ampliamente por qué y cómo es el tema del purgatorio. Y aparte de eso, demostré públicamente tus mentiras, ¿verdad? Como el comentario bíblico y otros más, o que viene deshonestamente decir que yo no uso Biblia en los debates, ¿verdad? Entonces, yo te respondí esa pregunta en mi exposición, Mateo 12:32, Mateo 5, 1 Corintios 3, te puse ejemplos de Macabeos, de San Pablo orando por Onesíforo, etc. Ahí están los 20 minutos. Muy bien, ahora entonces vienen los 2 minutos de Josué para responderle a Josué. Ok, ya vimos otra vez a José haciendo malabares, ¿verdad? Para fundamentar algo que no puede fundamentar claro, porque no es claro, hermanos. Estar haciendo esto, estar extrayendo por aquí y por allá y todo,
de un tema que no lo dice, porque en todas las escrituras que él dio no habla nada de un tal purgatorio, no lo habla, simplemente no lo dice. Son especulaciones, repito, son conclusiones de ellos, ¿verdad? Que les hicieron creer en su mente porque al clero le convenía establecer este tipo de doctrinas para poder sacarle su dinero a la gente. Sí, hablando de dinero, yo hablo de dinero porque él nos habla a nosotros de los diezmos, pero la Iglesia Católica es la más rica de todas. ¿Cómo creen que se ha hecho de tanto dinero? Engañando a los incautos, ¿verdad? Y sacándoles todo ese dinero a base de este tipo de doctrinas. Ahora, este texto, hermanos, esta escritura que menciona a José acerca del pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿sí? No afirma que haya perdón en el siglo venidero. Ahí no dice que hay perdón en el siglo venidero y mucho menos dice que ese siglo venidero es el otro mundo o el mundo de los muertos. Solo niega que haya perdón para ese pecado. Está hablando específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo y aquí vamos a demostrar que José tuerce las escrituras, ¿sí? Él ya me llamó mentiroso como 1000 veces en su exposición o en su refutación. Ahora yo quiero decir que él es un torcedor, hermanos, un tergiversador, y esto es delicado porque él está tergiversando y tomando esta frase de la escritura para poder justificar lo que él quiere establecer. Está hablando solamente de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿sí? Y decir que no será perdonado este siglo ni en el venidero no implica que otros siglos sean. Está hablando específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, simplemente refuerza la gravedad del pecado mencionado, que es el pecado más grave que no tiene perdón. Entonces, podríamos hablar abundantemente de este tema, ya no me va a dar tiempo, pero lo único que voy a terminar diciendo es que José tuerce las escrituras y que es un mentiroso. Bien, pues ahora vamos a la pregunta de José para Josué. Mi pregunta es muy sencilla y vamos a comprobar la honestidad a la luz de la Biblia, José. Vamos a ver si es cierto. Yo quiero que usted me diga, si usted se atreve aquí a decir en público, que usted puede garantizar, yo puedo garantizar, diga, que yo el día y la hora de mi muerte y que ese día de mi muerte yo voy a estar sin una falta leve, sin ninguna falla, sin ninguna nada. Yo sé el día y la hora que me voy a morir y que ese día voy a estar totalmente purificado, sin mancha, sin pecado leve. Yo quiero que usted se atreva a decir eso en público, que usted me garantice el día y la hora de su muerte y que usted ese día va a ser sorprendido limpio como una, así, palomita blanca. O atrévase a decir que usted nunca falla, que usted no peca. No sé, ahí le dejo la pregunta. Ok, ¿ya puedo responder? Vamos a reiniciar el cronómetro, porque si no, solo tenés 2 minutos para responder nada más, José. Adelante. Ok. Buenísima pregunta. Tal parece que José no entiende la obra de Cristo, ¿verdad? Tal parece que José no entiende el proceso de salvación, ni la preciosa y maravillosa obra que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Por eso se llama gracia, ¿sí? Por eso se llama gracia. La esperanza, hermano, de todo creyente verdadero es vivir una vida en santidad y en obediencia a la palabra mientras esté en esta vida. Y la esperanza, hermanos, es morir en esa victoria porque lo enseña el apóstol Pablo. Entonces, la garantía de esta salvación no está en mí. No está en mí, ni siquiera en mis alcances, sino en la obra completa de Cristo. Él fue el que lo hizo. Y eso es en lo que yo tengo que confiar, en saber, como lo dice claramente Hebreos 9:27, que por una sola ofrenda hemos sido hechos santificados y perfectos todos aquellos hermanos que buscamos al Señor. Es buena pregunta, pero clara es la escritura. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué espero yo el día que muera? Ser un perfume agradable al Señor, y por eso me tengo que esforzar en esta vida. Lo dijo bien José, tenemos que estar a cuentas con Dios para no pasar según Él por un lugar llamado purgatorio que no existe. Es aquí en vida la oportunidad que nosotros tenemos, hermanos, de ser agradables o de ser desagradables al Señor. No puedo garantizar, hermanos, que yo vaya a morir sin alguna falta. Espero hacerlo, de acuerdo a la palabra y a la obediencia. Lo estoy intentando, estoy luchando todos los días y jamás vamos a utilizar esa justificación de todos pecan, entonces todos vamos a seguir pecando, que al cabo hay justificación y purificación y todo eso que él está hablando aquí después de la muerte. Yo no puedo garantizar cómo voy a estar el día de mi muerte, pero sí puedo confiar en lo que Cristo hizo por mí. La Biblia no me llama a alcanzar una purificación por post-mortem, sino a vivir la seguridad que con una sola ofrenda, mi Señor y Salvador
hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados y a los que están viviendo de acuerdo a su palabra. Listo. Muy bien, José. Te vamos a dar 2 minutos y 11 segundos porque fue el tiempo que tomó José. ¿Estás de acuerdo? Listo. Ok. Lo único bueno, empiezo ya. Sí. Lo único bueno que le entendí a Josué en este tiempo fue que dijo que él no podía garantizar que muriera perfectamente sin faltas. Es lo único bueno que dijo. Ahora, él cree que Hebreos 10:14 es literal en el sentido de que usted es cristiano y nunca más va a fallar, más pecar. La Biblia no dice eso. Ya eres cristiano y nunca vas a pecar. Porque no lo digo yo. Entonces, bajo su lógica, tampoco Juan entiende la obra de Cristo. Aquel que diga que no tiene pecado, mentiroso. San Pablo, según Josué, usted no entiende la obra de Cristo, porque San Pablo, que era salvo y era cristiano, según ustedes, la concepción que ustedes tienen de salvo, San Pablo decía de los pecadores soy el primero, en 1 Timoteo 1:15. El Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago. Y lo dice San Pablo. O San Pablo no entendía la obra de Cristo. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los cristianos estamos en un proceso de santificación, pero podemos morir imperfectamente purificados. Entonces, ahora usted me dice a mí mentiroso porque usted tiene una interpretación diferente, pero no es lo mismo tener interpretaciones diferentes que venir a un debate y decir que un comentario bíblico dice otra cosa distinta a lo que eso sí es mentira, o decir que yo no uso versículos bíblicos en los debates. No es un asunto de interpretación, es una mentira basada en hechos, es distinto, ¿verdad? Y salir y cortinas de humo, que la iglesia es rica. No, la iglesia no es rica, pero es la que más usa sus recursos para ayudar a los pobres. No hablemos de las iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces, no sé qué es eso, entender la obra de Cristo. Y si toca el diezmo, porque usted fue el que primero tocó ese tema, ¿verdad? Recuerde que son ustedes los que dicen que a punta de dólares nos meten al cielo, una pastora pentecostal. Entonces, Hebreos 10:14 no contradice nuestro punto. Somos perfectos en Cristo, que sí, Él nos salva, pero estamos en un proceso, usted mismo lo dijo. Y cuando yo dice que tenemos que esforzarnos en esta vida, yo no estoy negando el purgatorio. Entonces, usted no puede garantizar el día de su muerte, ni que va a morir perfectamente purificado. Y por eso te vamos a mandar al infierno, ¿verdad que no? Pero nada manchado, entra al cielo. Listo. Muy bien, tiempo. Bueno, tenido ambos el mismo tiempo, los 2 minutos y 11 segundos, para que no haya problemas. Así que, queridos que han estado escuchando este debate, cada quien saque su propia conclusión. Ahora vamos a ir a los 5 minutos de conclusión por parte del cristiano evangélico Josué y luego por parte del cristiano católico José. Así que, Josué, cuando estés listo, empiezan a correr tus 5 últimos minutos de conclusión. Quiero hacer algunas aclaraciones para terminar, hermanos. Yo nunca dije que la Iglesia Ortodoxa es la Iglesia de Cristo, que era más antigua que la Iglesia Católica Romana. Eso fue lo que dije. Aquí Josué, perdóname, pero no te puedo permitir hacer eso porque estás refutando en un tiempo que no. Okay, bueno, ya lo dije, ya lo aclaré, Tomás. Sigo con lo que estamos. Pero es la conclusión, que concluya lo que quiera. Okay, José, entonces empieza a correr el cronómetro. Adelante. Ok. José, hermanos, está justificando una vida en pecado. Él está diciendo que todos pecamos, que no hay nadie que pueda decir que no peca. Y esto, hermanos, es una artimaña, ¿no? Para seguir viviendo la vida que sí viven los católicos, aunque él diga que no. Los católicos son bailarines, hermanos, son tomadores, son... y no me digan que no, por favor. No hay que ser hipócritas, José. Tú me dijiste varias veces, ahora yo te lo digo. Terminan sus misas de bautizo de bebés y se van a la tomadera y se van a la bailadera. No me digas que no, tal vez... Perdón, hermanos. Perdón, detuve el cronómetro. Les voy a pedir, por favor, a ambos que toquen temas netamente teológicos. No se vayan a lo personal, a lo que si se emborrachan, si diezman, si esto, que todos lo hacen, tanto católicos como evangélicos, que todos lo hacen. Por favor, guardemos respeto entre los dos. Adelante, José. Tal vez todos lo hagan, pero acá yo no conozco evangélicos dentro de mi círculo. Yo sí, conozco muchos. Okay. Y hasta pastores. Conozco muchos católicos santos e íntegros también. Están igual de torcidos que muchos católicos, entonces. Sí, don perfecto, don fariseo. Okay.
Entonces, justificar una vida en pecado, hermano, no es correcto bajo la idea de que hay algo más después de la vida que va a permitir que la persona vaya al cielo, ¿verdad? Después de una vida en pecado. Y la realidad de todo esto, hermanos, es que para eso hay un juicio, ¿verdad? En base a un juicio que el Señor Santo y Justo va a realizar, Él es quien determina, hermanos, quién participa de la vida eterna y quién no, ¿sí? Él es quien participa en base a un juicio, por eso la Biblia está hablando claramente y dice, está determinado que el hombre muera y después el juicio, ¿sí? Obviamente está implícito, ya José lo dijo hace rato, que después del juicio, hermanos, viene o cielo o vida eterna con Cristo o infierno, ¿verdad? El lago de fuego para toda la eternidad, un tormento. Entonces, esto es claro, hermanos, no tenemos un punto intermedio, no lo hay en la Escritura. Sí, José habló de todo, habló de una cárcel que está ahí en una de las parábolas de Cristo, pero no nos pudo dar, hermanos, ni una sola evidencia sólida con una escritura que diga en el medio entre la vida eterna y la vida terrenal hay un punto llamado purgatorio. No lo pudo hacer, hermanos, porque no está en la Biblia. Yo quiero concluir diciendo esto, no está en la Biblia. Y no lo pudo comprobar como muchas otras veces no lo ha podido hacer porque no está en la Biblia, hermanos. Los enseñaron, hermanos, a aplaudir este tipo de doctrinas en base a un fanatismo, en base a una situación de creer ciegamente lo que les dijeron que era correcto, más sin en cambio, hermanos, han tratado de hacer ejercicios de utilizar la escritura para comprobar sus tergiversaciones, pero definitivamente cada final de debate podemos ver claramente que no lo pueden hacer, hermanos, por eso se enojan, ¿sí? Porque no lo pueden hacer. Porque no hay evidencia, hermanos, en la escritura. Hay malabares, hay pantomimas que ellos hacen para poder, según ellos, fundamentar algo que no está en la escritura, hermanos. Por más que le busque mi querido y estimado amigo José, no va a encontrar este punto medio, hermanos, entre vida terrenal y vida eterna o condenación eterna. No lo hay, hermanos. Entonces, yo quiero terminar esta noche diciendo... Ay, se va a terminar el tiempo. No, todavía no. Yo quiero terminar esta noche diciendo, hermanos, que... perdón, es que se me perdió la hojita donde tenía mi... Aquí está. Yo quiero terminar diciendo, hermanos, algo acerca de una parábola que el Señor habló acerca del trigo y la cizaña. El Señor fue claro cuando dijo que a su venida Él va a separar, hermanos, al trigo y a la cizaña. El trigo, dice la Escritura, va a ser atado, va a ser guardado en los graneros del Señor, y la cizaña va a ser atada para ser quemada en el fuego. Ahí estamos viendo clarito, hermanos, otra vez, que no hay un punto intermedio, hermano, para la cizaña. No hay un punto intermedio para el trigo. El trigo es guardado en el granero y la cizaña simple y sencillamente atada para ser quemada, atada de manojos para ser quemada. Esto nos está dando una referencia clara, hermanos, a los dos puntos de llegada después de la muerte del creyente, ya sea, hermanos, a la vida eterna con Cristo o ya sea a la condenación eterna sin Cristo. Repito, en las enseñanzas de Cristo no hay puntos intermedios, hermanos, porque si no, aquí en estas parábolas, como el trigo y la cizaña, como el rico y Lázaro, como algunas otras, claramente habría, hermanos, una mención acerca de este lugar, porque el Señor diría que el trigo va a ser juntado, va a ser reunido el trigo y va a ser puesto a disposición para ser purificado, ¿verdad? Y después la cizaña también va a ser puesta a disposición para ser purificada, mas sin en cambio no vemos esto, hermanos, en la Escritura. Entonces, perdón que lo diga, pero esta doctrina del purgatorio, hermanos, es una falacia, es un invento, es una estrategia económica para sacarle dinero a la gente que cree en todas estas cosas que no son bíblicas, tal y como muchas otras de las enseñanzas del catolicismo que no tienen fundamento bíblico, una y otra vez lo hemos visto aquí, que solamente, hermanos, tanto un católico como otro hacen malabares para querer fundamentar algo que al final no pueden lograr hacer, hermanos. No lo pueden lograr hacer. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, eso fueron los 5 minutos de conclusión de Josué. Y ahora vamos a los últimos 5 minutos de José. Cuando estés listo, José. Ok, voy. Bueno, mis queridos hermanos católicos, este debate está hecho para que ustedes aprendan a conocer y defender su fe, dar razón. Si ellos quieren creer o no, no nos interesa. Ellos prefieren seguir
con su fanatismo, su anticatolicismo, su falta de honestidad intelectual. Los argumentos de Josué en los debates son mentir, como decir que 1 Corintios 3:15 tiene un comentario que no existe, decir que yo no uso versículos bíblicos en los debates, ahí están grabados, vayan a comprobar si es cierto, mentir leyendo el numeral del catecismo incompleto. Él es así, él viene a mentir deliberadamente y yo públicamente lo denuncié. Y de frente, él miente en los debates. Y además de que miente, sale con argumentos tan para él es un licenciado en teología. Yo espero más de él. O sea, hay que bailan, que toman. Esas son tonterías. Ahora, vean que y mintió durante todo el debate y no podía cerrar de otra manera mintiendo y difamando. Ah, pero ellos no pecan. Es que José viene a justificar la vida en pecado. ¿En qué momento hemos dicho eso? ¿Por qué miente tan descaradamente? Es que a ustedes en sus iglesias les enseñan a mentir. No bailan pegado, como dice el padre Luis Toro, pero sí mienten, sí difaman. Yo no sabía que mentir no era pecado. ¿En qué momento hemos justificado? La iglesia nos llama a la santidad. Y gracias a Dios, y en la historia está, usted puede leer la vida de los santos, grandes hombres y mujeres santos utilizados por Dios en la iglesia. Muchos santos y santas de Dios. Cuando yo digo que somos imperfectos y que fallamos, no estoy justificando nada. No creía que tuviera que explicarle algo tan básico que hasta un niño entiende. Simplemente estamos diciendo que fallamos. Entonces San Pablo también se va en esa colada suya, porque San Pablo dice, los pecadores soy el primero. Josué lo condenó. No estamos justificando nada. Estamos diciendo que fallamos y que podemos morir imperfectamente purificados. Es una realidad y hay que tener humildad. Señores evangélicos, protestantes, si se dicen cristianos, no mientan y sean humildes. Saquen la viga de su ojo. No es venir en un debate a decir, es que esto todos hacemos. Yo conozco más de un sinvergüenza evangélico como católico, como conozco gente íntegra evangélica, gente íntegra católica. No haga falacia generalización. Sería bueno que se estudie las falacias lógicas. Aquí no estamos justificando nada. Y usted, Mateo 12:32, negó lo que yo dije, pero nunca me dijo que era el siglo venidero. Jesús dice, el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón en esta vida ni en la otra. ¿Por qué Jesús se tomó la molestia de decir eso? Quiere decir que sí hay esa opción en la otra vida. Si no, no lo hubiera dicho. El trigo y la cizaña nada niega el purgatorio. Y di bastantes versículos bíblicos. Expliqué, ahí está, pueden retroceder el video en mis últimos 5 minutos. No lo voy a hacer porque ya ahí está grabado. Espero que no borren el video. Ahora, vamos a leer. Bueno, ya ustedes vieron que Josué fue solo mentiras y difamaciones en el debate y argumentos muy pobres. Si me da tiempo, porque él habló de hinduismo, nada tiene que ver, falacia de falsa analogía, por eso lo estudié las falacias lógicas. Yo sí le voy a leer los padres de la iglesia que a él no le gustan, pero se los voy a recetar. ¿Qué decían los primeros cristianos? ¿Qué decían los primeros cristianos sobre cuando él no existía? Un protestante del 2025 y más un pentecostal que surge después de 1900, no lo voy a creer. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 215, dice, pasa la mansión mejor que la anterior, pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de ese bautismo. Es torturado todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y bondad y justa. Eso lo leyó en Patres Gruesi. Le puedo leer, por ejemplo, si me da más tiempo, bueno, a ver si fue un señor que pidió que oraran por él allá en el año 190. Tertuliano es uno que se refiere a Mateo 5, 25, 26, aplicándolo al purgatorio, no lo leo completo por tiempo. Cipriano de Cartago viene a decir, una cosa es estar prisionero sin poder salir hasta que haya pagado el último centavo y otra es recibir al mismo tiempo salario, fe y coraje. Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados para ser limpiado y completamente purgado por el juego. Él murió por el año 253. En su carta 51 decía eso. Cirilio de Jerusalén dice, porque nosotros creemos que será gran beneficio para las almas por quienes pedimos cuando el más santo y solemne sacrificio es ofrecido. San Juan Crisóstomo dice, ¿por qué dudaríamos de que nuestros ofrecimientos por los muertos les brindan algo de consuelo? No dudemos en ayudar a quienes han muerto y en ofrecer oraciones por ellos. Lo dice por allá en el año 392 y hay más. Por tiempo no los voy a leer todos. El que busque la verdad con amor, con honestidad, puede no solo escudriñar las escrituras, sino además ir a comprobar el testimonio de los primeros cristianos que no son personajes. No les diga así. Cultívese. Listo. Muy bien.
Y con esto se terminan los 5 minutos de conclusión de José y también el debate. Un debate muy interesante, por cierto, aunque ya lo vemos, es un tema bastante conocido, ¿no? Así que gracias a ambos participantes por compartir sus convicciones con profundidad y respeto. Así que hoy hemos escuchado dos perspectivas sinceras sobre el tema del purgatorio, cada uno arraigada en su comprensión de la escritura, la tradición y la experiencia de fe. Entonces este espacio no buscó resolver todas las diferencias, sino abrir un camino de escucha y discernimiento. A quienes nos acompañaron les invitamos a seguir reflexionando con apertura, buscando no solo respuestas, sino también comunión en medio de la diversidad. Así que este diálogo nos inspire a seguir cultivando la fe con humildad, claridad y respeto mutuo. Ahora voy a dar el pase para que se despidan primero José, porque es nuestro invitado, y luego el pastor Josué, porque es el dueño de casa. Adelante, José. Bueno, primeramente gracias a Dios y a María Santísima por poder promover y defender la fe de la iglesia, a mi esposa Ana Martínez por su apoyo, a mi papá don José Garro. Gracias a Josué, a su esposa, a usted Rose por la moderación muy buena. Y nada, el debate se acalora, pero las disculpas del caso. Y yo, de mi parte, tan amigos como siempre. Y Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Saludos a tu audiencia. También saludos a nuestro medio, Familia Católica, ¿verdad? Que donde vamos a subir el video. Den like y compartan. Y nada, ahí está todo. Lo pueden volver a ver. Eso es todo. Y me despido desde aquí, desde el Departamento de la Libertad de El Salvador, donde resido actualmente. Que Dios me los bendiga. Muy bien, muchas gracias, José. Un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante, Josué. Ok, bueno, pues gracias a José por acompañarnos esta noche aquí en esta página. Gracias a todos los que nos ven también y nos acompañan siempre. Por ahí está nuestra hermana Mari, varios, ¿verdad? Nuestros hermanos Marco Antonio Méndez, varios queridos hermanos que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Ya bien lo dijo José, amigos como siempre, ¿verdad? Solamente estamos argumentando. Tal vez somos tantito ásperos en algún momento, tanto José como yo. Tal vez es parte de nuestra personalidad, pero no estamos enojados, ¿verdad, José? Simple y sencillamente defendemos apasionadamente lo que profesamos. Así que no pasa nada, hermanos. Somos amigos. Con José le bendecimos, a nuestro amigo José. Le echamos mucha bendición, que esté muy bien. Y bueno, nos despedimos en esta noche y agradecemos mucho el apoyo, hermanos, y su participación en esta noche también de todos los que estuvieron comentando. ¿Saben? ¿Sí? Qué bueno que dices eso, porque digamos, a veces los argumentos son, o los debates son así, pero nunca hay que llevarlo al plano personal, como comenta alguna gente. Terminó el debate, listo. Creo que tenemos que ser profesionales en esto, ¿verdad? O sea, no salirnos de control, y muchísimo menos, hermanos, aborrecernos o odiarnos o nada de eso, no. Al contrario, le deseamos mucha bendición hasta a nuestro amigo José y a todos los católicos que nos ven también, hermanos. No lo tomemos personal, simple y sencillamente es argumentación, ¿sí? Entonces eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga en esta noche y pues nos estamos viendo próximamente en algún otro debate, en alguna otra plática, con nuestro amigo José o con cualquiera también de sus compañeros católicos. Por ahí me llegó el rumor de que Boris, católico chileno, parece que es, o boliviano, algo así, está solicitando Bolivia. un debate. Y bueno, ya vamos a organizarlo para próximas semanas. Creo que ahí va a ser nuestra hermana Noelia la que se va a encargar de participar en este debate y les estaremos informando. Él es boliviano. Atentos. Sí, es ya hemos tenido también algunos debates con Boris, y bueno, él solicita una vez más y bueno, se lo solicitó directamente a nuestra hermana Noelia, entonces creo que ahí va a ser ella la que se va a encargar de participar en este debate. ¿Sí, hermana? Así es. Sí, con Boris hemos debatido varias veces. Le estaremos informando la fecha y el horario, hermanos, para que estén pendientes. Ahora vamos a cortar la transmisión y vamos a reabrir nuevamente para el programa, ¿sí? Muchas gracias.
por este debate a ambos. Nos Envíenme vemos. el enlace del debate, por favor. Sí, claro que sí, ya te lo envío por WhatsApp, José. Dios los bendiga y bueno, toda la gloria y toda la honra al único digno que es Jesús. Paz y bien a todos. Nos vemos en un próximo debate. Bye bye.